Bueno, damas y caballeros, hoy estamos analizando la obra maestra pedófila, no me atrevería a decirlo de otra manera, de Nabokov, Lolita. En resumen, ¿se imaginan cuán poderoso es el lobby pedófilo? ¿Cuán influyente es? Que bueno, por toda esta adaptación en la película en blanco y negro, nosotros no la hemos visto, aunque quienes la hayan visto escriban, yo no la he visto. Ahora vamos a analizar la película de 1997. Por lo tanto, le dieron un Oscar por esta película. Él fue nominado 4 veces al Premio Nobel. Es decir, hasta qué punto estas personas que aman a los niños de 12 años ocupan altos cargos. Es la verdad. Y es muy difícil encarcelar a un pedófilo, porque entre toda esta colegiatura de jueces hay un porcentaje muy alto de pedófilos. Te lo digo en serio. En realidad es así. Por lo tanto, en resumen, hoy analizamos nuestra Lolita. Si ahora les doy una tarea para escribir algún cuento, inventarlo, entenderán que es extremadamente difícil crear algo. Ustedes escribirán sobre lo que han encontrado en su vida. Usted escribirá esas fantasías que viven en su cabeza. Entiende de qué se trata. Por lo tanto, es difícil decir qué hubo en la vida de Nabokov o si simplemente eran, tal vez, algunas de sus interesantes fantasías, pero escribir esto de manera tan detallada, tan sensualmente, tan genial, es muy difícil, sí, no tener en tu vida algunas tramas interesantes. Nuevamente, no sabemos si esto solo estaba en su cabeza o si no estaba solo en su cabeza. ¿Qué es lo que vemos? Vemos como un profesor europeo, cuya nacionalidad no se especifica, llega a Inglaterra y alquila una habitación a una viuda, a una mujer que además es muy atractiva y hermosa. Una mujer de 35 años, aparentemente. ¿Qué tiene de malo en ella? ¿Qué tiene de hermoso en ella? Después de todo, era de verdad muy impactante. Pero no, en principio, él nunca tuvo ninguna erección hacia las mujeres. Él amaba a las ninfetitas, amaba a las niñas pequeñas. De hecho, bueno, ¿cómo? Una ninfetita es en realidad una adolescente. Pero 12 años aún no es un adolescente. Un adolescente ya tiene 13 años. Es decir, él no solo amaba a las ninfetitas, sino también a los niños pequeños, porque en ese momento Lolita tenía 12 años. ¿Entiendes, verdad? Y cuando la vio por primera vez, ¿qué le sucedió? Se enamoró de ella. Se enamoró como de una mujer. No como en un niño, no como en una niña pequeña, sino que ella simplemente lo dejó atónito. En primer lugar, por su parecido con su primer amor, porque a los 14 años, lo que sucede muy a menudo con los pedófilos, una especie de trauma interesante, la mayoría de las veces es de naturaleza pedofílica. Pero en este caso se perdió este momento. ¿Quién violó? ¿Dónde violó a nuestro protagonista? Este actor lo interpretó maravillosamente, por cierto. Realmente creo, estoy mirando y creo. La película es genial. Lolita lo interpretó espectacularmente y Humbert también es maravilloso. En resumen, él tuvo una trauma. A los 14 años, su novia, de la que estaba enamorado, falleció. Esa chica también tenía 14 años. Así es como sucede. Y en Lolita, él vio su primer amor. ¿Qué está pasando? El trauma se encapsula, vive una vida separada, la psique se vuelve algo inmadura. Es decir, un pedófilo es una persona con una psicología infantil, muy infantil, subdesarrollada. Es decir, externamente él envejece, pero internamente tiene el alma de un niño pequeño. ¿Por qué tiene ese apego como Michael Jackson? Era como un niño, ¿verdad? Todo en él era muy inmaduro y la sexualidad también. La pedofilia es una sexualidad inmadura. Bien, sigamos adelante. Él se enamora de esta Lolita y de hecho no quería alquilar esta habitación, pero tan pronto como la vio, a esta pequeña niña, de inmediato entendió que estaba dispuesto a todo. Él estaba listo. Inmediatamente se culpaba a esa mujer odiosa y desagradable para él, que, como le parecía, lo estaba violando. Y para no cumplir con este deber conyugal, ¿qué hacía? No dejaba de darle somníferos. Eso es todo. Solo quiero acercarme a mi sed. Ya empiezo a olvidar las palabras en ruso. En general, cuando no estás rodeado de habla rusa,
Es necesario prestar mucha atención a esto. El vocabulario se empobrece tanto que da miedo. Cuando no estás rodeado de habla rusa, no hay lugar para escucharla, no hay con quien hablar de manera plena. Entonces, bueno, ¿qué vemos? ¿Qué está haciendo Lolita? Vamos a mirarla en general, nuestra Dolores. Veamos su portal. ¿Con qué estamos tratando? Dolores. Una niña de 12 años, un niño de 12 años, sí, y aquí está entrando en esta fase adolescente. ¿Qué vemos? El niño es muy complejo, caprichoso, sociópata. Ya vemos estas notas sociópatas. No puede controlar ningún impulso. Impulsos de comer, dormir, disfrutar, no solo leer libros, sino hojear algunas revistas. Es decir, son puras adicciones, impulsos que ella no puede superar. Bueno, en realidad, más adelante vimos a una Bay Trash de 17 años. Recuerden, él la encontró embarazada al final de la película, ¿verdad? Pues eso es todo. Es decir, a los 40 años será una alcohólica. A pesar de que parece que ella nació, aunque yo les he dicho muy a menudo que precisamente las sociópatas nacen de las narcisistas. Así que su madre, esta hermosa mujer de 35 años, que parecía tan inteligente, no tonta, tenía una empleada del hogar, una buena casa. No eran ricos, pero en general era una familia de élite. Así que, a pesar de que nació de esta madre narcisista, o más bien, a pesar de que es una tendencia bastante común, se formó en una especie de sociópata. La madre tenía una actitud muy fría hacia ella, una chica horrible. Ella lo celaba mucho, pero ella deseaba tanto a ese hombre, el que vino a la casa, que tiene unos 45 años, nuestro protagonista. Bueno, al menos por apariencia. Ella lo deseaba tanto que se puso unas gafas de protección rosas y no quiso notar que en realidad vive bajo el mismo techo que un pedófilo. Y eso es todo. Y las mamás hacen esto muy a menudo. Aman tanto a ese hombrecito que no están dispuestas a prestar atención a que ese hombrecito se arrastra a la habitación de su hijita. Esto sucede con frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Chicos, esperen, vamos a restaurar poco a poco la cronología de los eventos. Vi la película anteayer, así que aquí estoy mirando. Sí, las filmaciones son absolutamente impresionantes, especialmente la primera, escena. Es, por supuesto, increíblemente pedófila, pero es genial cómo ella yace en el césped con ese vestido mojado y cómo esta fuente la rocía, cómo ella mastica chicle, cómo ella salta directamente hacia él, cómo un niño lo besa y así sucesivamente. Pero lo que quiero decir es que Nabokov le impuso sus propios deseos. Los hombres a menudo imponen a los niños, mujeres, niñas y jóvenes sus propias proyecciones. ¿Entiendes de qué se trata? En ella esto quizás no existía. El deseo. Un adolescente pequeño no puede experimentar deseo. ¿Entienden? Hacia un hombre adulto. Y ella siente, por él sentimientos paradójicos y contradictorios. Él es como un papá para ella, y ella quiere recibir esa atención. Y el segundo aspecto es que es un novio con el que ella quiere coquetear. Pero aquí en la película se muestra a una mujer sensual, casi como una mujer. Esta sensualidad llega a las mujeres después de los 30, no a los 13 años, ni a los 14. Además, Lolita es una niña rubia y pelirroja, europea. No se trata de una mujer oriental, ni de una niña oriental que madura temprano y que se puede casar, ¿entienden? Antes especialmente se casaban muy jóvenes. De eso no se trata. Este es concretamente un niño muy infantil, muy inmaduro, por así decirlo. Y eso es todo. Por lo tanto, es pura fantasía de su parte. Aquí, en resumen, tenemos a nuestro Nabokov. Nabokov es un genio, por supuesto. Bueno, es un genio malvado. ¿Qué se le va a hacer? Escribió una obra maestra. La película es simplemente magistral. Claro, fue difícil de ver. A veces es repugnante, asqueroso. Quería dispararle, cortarle los testículos y todo eso. Por cierto, ahora se está cazando a los pedófilos de manera muy activa. ¿Qué medidas preventivas se están tomando? Hay un departamento completo en la policía dedicado a atrapar a pedófilos, que se comunican con niñas pequeñas. Estas niñas, supuestamente en el papel de pequeñas, en realidad son policías que se comunican con un pedófilo
Esta supuesta niña pequeña le cita a una reunión y este hombre de 40 años asiste a esa reunión. Le arrestan y de alguna manera, no sé, la verdad, qué pena le dan. Quién sabe, escríbalo. Así que lo que es interesante es que las mujeres están de acuerdo unánimemente en que son excelentes medidas preventivas y estas son medidas preventivas magníficas. Sin duda, es necesario vigilar a nuestros hijos, tomar medidas preventivas por parte de los padres para que cuiden de sus niñas y niños, y al mismo tiempo, esto no impide que también sea necesario atrapar a las personas enfermas. Y esta es una manera excelente de atraparlos. Así que las mujeres están completamente de acuerdo, en una votación del 100%, apoyan esta medida preventiva. Si tengo al menos una niña o una mujer que esté en contra de que se atrape a los pedófilos de esta manera, ¿entienden lo que quiero decir? La policía, haciéndose pasar por un niño pequeño, se comunica con un pedófilo y el pedófilo llega a la cita. El pedófilo viene a visitarla. Ella le escribe que sus padres no estarán el día 2 y él llega. Así que las mujeres están al 100% de acuerdo en que esto es muy bueno. Es una medida preventiva. Sin embargo, entre los hombres hay un porcentaje bastante considerable. Bueno, hay un porcentaje que está horrorizado, que considera que esto es pseudopedofilia, que es en general una violación de los derechos humanos, que es así. ¿Qué pasa? Solo estaba intercambiando mensajes, aún no ha hecho nada. ¿Qué hay de malo en que un hombre de 40 años se comunique con una niña de 12, pero aún no ha cometido ningún delito? Por favor, escriban, chicos. Veamos, por cierto, la proporción de lo que escribirán las chicas y lo que escribirán los chicos. Creo que es una forma excelente de atrapar a los pedófilos. Ni siquiera sé otra manera de atraparlos, para ser honesto. Bien, entonces, volviendo a todos estos asuntos, ¿qué comienza a suceder? En realidad, él está escribiendo alguna novela. Su esposa descubre esta novela, abre el cajón, lo lee y se horroriza. En realidad, ella ya sabía todo esto muy bien. Bueno, esto simplemente lo vio en persona, por así decirlo. En un arrebato de sentimientos, sale corriendo y es atropellada por un coche. Naturalmente, siente su culpabilidad por la muerte de su esposa, pero al mismo tiempo, él ya lo esperaba. Acceso al niño, acceso al cuerpecito infantil, así que él va alegremente a este internado al que la madre envió a su hija para que no le molestara, no provocara celos ni ira. Ella la despidió y nuestro Humbert va a recoger a nuestra Dolores. Al llevarse a Dolores, él desea disfrutarla tanto visualmente como al tacto, tener relaciones sexuales con ella, entrar en una relación apasionada con ella y ser su padre, su progenitor, trenzarle el cabello, hacer tareas con ella, al mismo tiempo violarla, no violarla, sino incitarla, corromper a la niña. En ese momento, ella ya tenía 14 años cuando tuvo su primer sexo. Al menos así es como se presenta en la película. Sin embargo, los años pasaron, el tiempo avanzó. ¿Qué es lo que vemos con claridad? Él teme detenerse en algún refugio, teme elegir su único hogar. ¿Entiendes de qué se trata? Cada vez está en fuga, en fuga, en fuga. Y, sin parar, alguien estaba golpeando mi apartamento. ¿Puedes imaginar qué demonios? ¿Algún vecino borracho? ¿Qué demonios necesita aquí? Bueno, él estaba constantemente huyendo. Paradójicamente, no podía disfrutar y se reprendía a sí mismo. Es decir, porque recuerdas que los pervertidos tienen egosintonía y egodistonía. Sí, cuando una persona se fusiona con su enfermedad y le parece una norma absoluta, sí, y a la ecosintonía, pero en este caso había distonía. Se distanció de su perversión, le parecía ajena, repugnante. Él siente esta culpabilidad. Es algo por lo que se reprocha a sí mismo. Al final se lanza y dice, ¿puedes perdonarme? ¿Alguna vez podrás perdonarme? Porque una parte de los pedófilos dice que los niños lo disfrutan mucho, que es muy agradable, y otra parte de los pedófilos se critica a sí misma. En realidad, ¿cómo es eso? Tanto en el trastorno neurótico como en el caso de un neurótico, ¿en qué se diferencia un neurótico de un trastorno de la personalidad? El neurótico está en oposición a su síntoma. Este le es ajeno, quiere deshacerse de él. Y el trastorno
de la personalidad a menudo se fusiona con él, con la persona. Todo esto se convierte en una parte inseparable de su mano, su pierna, de su psique en general. Así que en este caso, esto le era ajeno. Entonces, ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos? Nuestra Dolores, por supuesto, es una niña maravillosa. Simplemente fantasía. La actriz tenía 17 años en ese momento. Lo vi porque me sentía tan abrumada. En general, lo único que no puedo ver todo. Incluso puedo ver en principio cómo maltratan a los animales. Puedo soportarlo más o menos. No puedo ver cómo se burlan de los niños. Esto es lo único que no puedo soportar cuando se lastima a los niños. Eso es todo. Por eso me fue muy difícil ver esta película. Y rápidamente averigüé cuántos años tenía nuestra actriz en ese momento. La actriz tenía 17 años. 17 años. Sobreviví a eso. Creo que la actriz tiene 17 años. La actriz tiene 17 años. Luego, en lo que respecta a la legislación sobre el niño adulto, también hay matices donde a veces, bueno, ¿cómo decirlo? Son cosas muy controvertidas. Por ejemplo, cuando empecé a salir con Nicolás tenía 15 años. Él tenía 19. Legalmente, mi mamá podría haberlo metido en la cárcel. ¿Estás de acuerdo? Pero al mismo tiempo, mi Nicolashka, cuando tenía 19 años, parecía tener 14, era un chico inmaduro y tonto. Y yo, a mis 15 años, era una mujer bastante sabia, ¿entiendes? Siempre te prometo que adjuntaré la foto, pero luego haré un video separado sobre nuestra boda, y así sucesivamente, y adjuntaré todas las fotos. ¿Entiendes de qué se trata? Pero aquí hay una diferencia colosal, cuando él tiene 40 años y el niño 12 años, ¿verdad? Así que lo que quiero decir es, en principio, ¿qué les habría esperado si hubieran estado juntos y así hubieran vivido juntos? Dado que ella es sociópata, nuestra Dolores, una sociópata menor de edad, simplemente lo habría dejado. Eso es todo. Ella se lo decía constantemente. Pervertido, viejo, pervertido. Le resultaba repugnante, ¿verdad? Pero a ella le gustaba el dinero, le gustaban ciertos beneficios, le gustaba, en cierto modo, su atención. Ella constantemente se burlaba de él. A veces se le escapaba un comentario, ¿verdad? Allí, de alguna manera, le dejaba caer agua en el inodoro para que él se quemara muy fuerte, ¿recuerdas, verdad? Y así, todo tipo de cosas. Pero eso lo excitaba aún más, lo perturbaba aún más, la celaba sin cesar. No era el primero para ella. Sí, qué interesante. Ya estaba allí en su pensión con algún chico, allí se había comunicado con algún chico y así sucesivamente, y él no paraba de tener celos. Entonces, lo que quiero decir es esto: si nuestra Dolores no fuera sociópata, esto es lo que habría pasado si ella fuera una niña normal. Simplemente tengo muchos casos así. Recuerdo parejas, matrimonios donde él la tomó siendo una niña pequeña, un poco. Luego ya era como pedofilia. Sí, no tenía 12, tal vez tenía alrededor de 14, 15. Él la sedujo y luego, por miedo, se casó con ella y vive con ella toda la vida. Pero lo que sucede en tales casos, muy a menudo, es que eligen a alguien así. No es casualidad, con una psicología que no está bien. Ella puede tener 40, pero sigue siendo una niña pequeña. De hecho, esto sucede con bastante frecuencia. Así que, cuando su víctima, con la que se casó, alcanza cierta edad, se transforma, gana algo de peso, él pierde el interés sexual por ella, comienza a buscar todo tipo de juegos en lugares como Bangkok, en otros lugares de Asia y en Internet. Todo. Comienza a ver pornografía infantil. Yo he visto cosas así. Al menos sí, eso es todo. Es decir, no pueden. Un pedófilo no puede enamorarse, por ejemplo, de un niño de 12 años, casarse con ella y mantener esa pasión cuando ella tenga 20 años. Sí, ella se desarrolla, tiene 30 años. No, todo. Tan pronto como ella se convierte en mujer, este hombre pedófilo pierde el interés sexual por su esposa. ¿Entiendes? Todo le aparece un objeto de adoración, alguna vecinita pequeña, sí, o alguna otra ninfetita. Bueno, está bien. Vamos, mis gatitos, sigamos adelante. ¿Qué más no hemos discutido? Él está siempre en fuga y aquí no está claro si ya le está comenzando la paranoia o si realmente hay una persecución. En realidad había ambas cosas, tanto paranoia como persecución. ¿Y quién lo perseguía?
El director de cine pornográfico que hacía esos tramas pedófilas con niños. ¿Recuerdas, verdad? También dirigía algún teatro. Era un hombre rico con un perrito. También actuó de manera completamente genial. ¿Y realmente crees que esa es la cara de un pedófilo? Y así lo disparó. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo le disparó? Disparó. Secuestró a nuestra Dolores del hospital. En realidad, él no la secuestró tanto como que Dolores misma encontró la manera de escapar, porque ella estaba ahorrando ese dinero, probablemente para escapar de él. Así es. Y cómo aullaba, cómo lloraba cuando se enteró de que su mamá había muerto, que su mamá había fallecido. Y yo también me puse a aullar con ella. Me dio un nudo en la garganta al pensar en cómo ella sufría por la ausencia de su madre. En general, me daba pena por ella, y ella me provocaba tanto compasión como cierta irritación y enojo. Es decir, me provocaba una variedad de sentimientos. Es una pena, por supuesto, que haya una textura tan sociópata, que no haya esos ciertos datos y que no habrá, en su caso, probablemente ella simplemente se quemará, porque veo esta imposibilidad de lidiar con los impulsos, ¿verdad? Bueno, es decir, son infinitos. Ella en realidad no podía controlarlos. Esta imposibilidad de contener los impulsos, por lo general, destruye a la persona. No puede vivir de manera estratégica. Entonces, ¿qué más hemos pasado por alto, mis queridos chicos? 20 minutos. Sí, estamos grabando así. En realidad, nuestro protagonista no fue a buscar a este pedófilo y matarlo sin razón. Fue a buscar su propio castigo. Le resultaba tan difícil vivir con esta atracción, con toda la memoria de que por su culpa su esposa había muerto y que había corrompido a su hijo. Se sentía repugnante y quería encerrarse en prisión. ¿Y qué hizo? La mejor manera era ir a matar al pedófilo, que en realidad no se diferenciaba mucho de él, y ir alegremente a la cárcel. Así que, y más aún, aquí está nuestro Humbert. Humbert, como se llama, él la imaginaba en su cabeza, la mejoraba en su cabeza. Humbert, sí. Él la hacía, siempre insistía en que era una niña en su corazón, sí. Y así la dibuja. Le añade todo lo que ya no tiene una relación especial con Lolita. Estas son sus fantasías creativas. Además, presten atención, ¿qué había al principio de la película? Quería ser sacerdote, pero al final eligió la profesión de profesor. Aún así, sentía una atracción hacia los adolescentes. Realmente quería ser profesor, ¿verdad? O en sacerdotes. Entonces, ¿a dónde van nuestros pedófilos? Van a Susi, a ser sacerdotes, a trabajar con niños, a actividades de entrenamiento y así sucesivamente. Bueno, está bien. Voy a ver qué hemos pasado por alto. ¿Qué momento hemos pasado por alto? Por cierto, ayer realicé una votación sobre el sábado. Les pregunté, porque tenemos una sesión de preguntas y respuestas con ustedes el miércoles y el sábado. Así que el sábado tuve la sensación de que sería mejor hacer un análisis de estrellas. Es decir, cada vez tomaremos alguna estrella y hablaremos de sus aspectos negativos. Pensé que en realidad es genial. Antes no quería hacer este análisis de estrellas. Pensaba que se joda. Pero ahora pensé, me hace tan feliz cuando me analizan. Hay muchos videos, otros blogueros, en los que me critican, algunos no me critican, algunos me quieren, y así sucesivamente, y siempre me alegra mucho cuando veo otro video sobre mí, no importa cuál. Así que pensé, ¿por qué no hacerlo el sábado? Así es como se analiza a las estrellas. Ustedes votaron 50-50. Por lo tanto, concluyo que hay que hacerlo, pero no cada sábado. ¿Estás de acuerdo? Se puede hacer aproximadamente 2 veces al mes. Sobre el hype un poco, no sé a quién sería mejor elegir, no se me ocurre nadie de inmediato. Bueno, pensemos. Vamos a pensar juntos. Así que, por cierto, escriban qué personas famosas quieren que analicemos. Sí, nuestro pedófilo dice, estoy en el paraíso, pero con miedo. Y en esta huida, él estaba constantemente viajando. ¿Por qué siempre estaban en el coche? Él tenía miedo, porque todos a su alrededor veían que era un pedófilo que iba a dormir con un niño.
Sobre Michael Jackson, muchos decían, ¿qué hay de malo en que durmiera con ellos? Durmiera. Imaginen que ustedes trabajan en un hotel y llega un hombre con un niño pequeño, de 12 años, ajeno, se encierra en la habitación y pasa la noche con él. ¿Qué hay de malo en esto? Quizás estaban jugando a los carritos. Eso es un pedófilo. ¿No tiene derecho a dormir con el hijo de otra persona en la misma cama? Así. Aunque parece que, según yo, ella, según yo, tuvo algún tipo de sexo oral. De hecho, tuvo sexo oral en ese internado con Lolita, pero el sexo completo fue con él, porque ella le decía que le dolía el estómago. Sí, todo eso. Así fue todo. Bueno, eso es por supuesto horrible. Entonces, ¿qué se debe hacer con estos pedófilos? Creo que deberían ser castrados. La castración debe ser para los pedófilos. Deben ser castrados y encarcelados por unos 20 años, porque por lo general no se puede hacer nada con ellos. No se pueden curar. Son desesperanzados, en resumen. Por lo tanto, hay que castrarlos. Escriba si está de acuerdo conmigo en que a los pedófilos hay que castrarlos. Por lo tanto, todos esos viejos hombres que tienen 40 años y se comunican con niños de 12 años deben ser atrapados de inmediato y les deben quitar los testículos, es decir, que anden sin testículos. Así que, en realidad, ni siquiera pasean en la visita. Y esto es como un descanso del mundo, una prisión, en resumen, y dejarlo dar vueltas para que allí le desgasten todo el trasero. Así que todos mis gatitos, los beso y los abrazo. No veo que haya algo más que no haya contado. Parece que ya he contado todo. Recuerden que el 5 de octubre, que ya está muy cerca, por cierto, en solo unos días, comenzará nuestro maratón de 5 días, él y ella. Quedan solo unos días para obtener un buen precio, ventajoso. Si pagas antes del 1 de octubre, el costo es de 5,000 rublos. Si te retrasas, será de 7,500. Por lo tanto, queda muy poco tiempo hasta el 1 de octubre. Después del 1 de octubre, el costo será diferente. Para inscribirte, necesitas escribirme aquí, diciendo, Verónica, quiero unirme a tu maratón. Te inscribiré. Todos esos maratones que te perdiste, no te preocupes. Todos están grabados en mi sitio web, Verónica. Y no te sorprendas de que no voy a publicar a Lolita en la página principal, en esta miniatura. A YouTube no le gusta esto. Me preguntan todo el tiempo, Verónica, tú haces reseñas de películas y no tienes personajes principales. ¿Por qué no pegaste a Mónica Bellucci entonces? Recuerden, ¿por qué no pegaste a alguien de la película Monstruos? Y así sucesivamente. No pego porque a YouTube no le gusta. Se considera robo, es decir, una violación de derechos de autor. Por eso tengo que poner imágenes completamente diferentes. Así que no se preocupen, ni siquiera puedo escribir Lolita, gracias. Si escribo Lolita 1997, a YouTube no le va a gustar, ¿entendido? Así que tengo que encontrar una manera de sortearlo. Bueno, mis gatitos, los beso y los abrazo. Suscríbete a mi canal de YouTube porque a menudo escribes, Verónica, que no llegó. En absoluto tu video no llegó, es decir, no lo vi y no lo viste porque no estás suscrita. Además, hay personas que están suscritas y aún así no lo verán. Así es, los algoritmos de YouTube han cambiado mucho recientemente y los blogueros están sufriendo mucho por esto. Todo por eso. A todos les cayeron estas visualizaciones porque miro y pienso, ¿dónde está mi blogger favorito? ¿A dónde ha desaparecido? Aún resulta que él está grabando videos y yo no recibo notificaciones. Así es, eso es todo. Así que suscríbete, asegúrate de hacer clic en la campanita. Bueno, los beso y los abrazo.